Vamos a resolver el segundo ejercicio de inecuaciones que entró en el control 1 de Álgebra e Introducción al Cálculo de Ingeniería Civil en la Universidad de los Andes, el segundo semestre del 2024. Igual anduve bien con esa frase tan larga. Vamos allá. El problema dice así, este ya es con valor absoluto, ¿cierto? Viste probablemente recién el otro, donde no había valores absolutos, y ahora sí tenemos valor absoluto. ¿Cómo se resuelve esto? Vamos viendo por parte. Primero que nada, a ver, lo que nos molesta, por así decirlo, son los valores absolutos. ¿Por qué? Porque necesitamos deshacernos de ellos y trabajarlos como si fueran paréntesis. Para eso, vamos a emular los valores absolutos, vamos a imitarlos con un signo menos. Voy a explicar a continuación cómo se hace, pero lo primero es que vamos a encontrar los puntos críticos de cada uno de ellos. Si eres perspicaz, quizás ya viste que los puntos críticos son 1 y menos 3 medios, pero vamos a ver cómo se sacarían si es que no los ves inmediatamente. Escribimos ambas ecuaciones de lo que hay dentro del valor absoluto y lo igualamos a 0. Recuerda que esa es la definición de un punto crítico. Es qué valor toma x para que me haga una expresión 0. Entonces, en este caso el menos 1 lo pasamos sumando al otro lado y nos queda que x es igual a 1. Y por otro lado tenemos esta donde el 3 vamos a pasarlo restando y nos queda 2x igual a menos 3. Ahora, este 2 vamos a pasarlo dividiendo y me queda entonces menos 3 medio como solución. Estos dos valores de x son nuestros puntos críticos. ¿Puntos críticos de quién? De los valores absolutos. Si te fijas acá abajo, también podemos obtener un punto crítico, pero ese no nos va a importar en estos momentos, nos va a importar después. En este tipo de problemas, chicos, hay dos momentos en que tú sacas puntos críticos. Primero en los valores absolutos para ponerte en casos y después para armar la tabla, ¿ok? Hay dos instancias y esta es la primera. Estamos deshaciéndonos de los valores absolutos. Entonces, armémonos nuestra recta de los reales que va desde el menos infinito hacia el más infinito y pongamos estos puntos críticos donde correspondan. Menos 3 medio acá y el 1 acá. ¿Listo? Tenemos entonces nuestra recta armada. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener tres casos. Caso 1, que va a ser del intervalo menos infinito al menos 3 medios. Caso 2, del menos 3 medios al 1. Y caso 3, del 1 al infinito. La gracia de esto es que vamos a analizar por casos para deshacernos del valor absoluto. Y te voy a explicar a continuación cómo. Vamos con el caso 1. Entonces, en el caso 1, estamos hablando desde el menos infinito hasta el menos 3 medios. Lo vamos a escribir acá. Del menos infinito al menos 3 medios. ¿Y qué voy a hacer? Acá mucho ojo. Voy a copiar esta expresión igual, pero sin los valores absolutos. ¿Ya? Y ahora, fíjate bien lo que voy a hacer. Voy a tomar un valor que esté en este intervalo. Ojalá sea un valor súper exagerado, o sea, un menos 1.000.000. Tomo el menos 1.000.000 y si yo reemplazo el menos 1.000.000 aquí en la x, menos 1.000.000 menos 1, ¿me daría positivo o negativo? Me daría negativo, me daría menos 1.000.000, 1. Y ahora la pregunta que tengo para ti es, ¿el valor absoluto se activaría o no se activaría? ¿A qué me refiero con que se active? ¿Importa que esté ahí? ¿Hace algún cambio el valor absoluto? En ese caso, sí. Me cambiaría el menos 1.000.000 1 a 1.000.000 1. Por lo tanto, decimos que ese valor absoluto sí se activa y lo vamos a emular o imitar con un signo menos. ¿Ok? Vamos a poner paréntesis a la expresión, le ponemos un signo menos y es exactamente como si hubiera un valor absoluto, dado que estamos hablando solo en este intervalo. Entonces, cualquiera sea el valor que yo reemplace de aquí, yo sé que esto va a ser negativo, pero este menos me lo va a transformar en positivo y por lo tanto sería como que hubiese un valor absoluto. Hacemos el mismo análisis acá. Si yo tuviera menos 1.000.000, 2 por menos 1.000.000 es menos 2.000.000, más 3 es menos 1.999999997, ¿cierto? Se entiende la idea, si al final no es tan importante el número como saber qué signo va a adoptar. Y sabemos que sería negativo esta expresión. Por lo tanto, una vez que le apliquemos valor absoluto, que se active el valor absoluto, sería positivo. Y aquí nuevamente vamos a emular, imitar el valor absoluto con un menos y el paréntesis.
Y esa es toda la magia de este tipo de ejercicios con valor absoluto. ¿Ok? Primero sacar punto crítico y después analizar por casos, emulando, imitando, haciendo como si hubiera valor absoluto. Avancemos. Menos con menos es más. Me queda así. Los paréntesis, en este caso tenemos menos paréntesis x menos 1. Esto es lo mismo, este menos es lo mismo que si hubiera un menos 1 afuera multiplicando, y por lo tanto podemos aplicar distributividad, o sea, menos 1 por x, menos 1 por menos 1. En este caso acá no tenemos un menos afuera, por lo tanto podemos simplemente sacar los paréntesis. Y me queda así. Menos x, el 1 cambia de signo porque menos 1 por menos 1 es más. Y el segundo paréntesis no cambia en nada. Operamos un poquito más. Menos x más 2x es x. Recuerda, 2x menos x es x. 1 más 3, 4. Y nos queda así. Recuerda que lo que buscamos es dejar esto mismo. Una sola fracción, un solo término, mayor o menor que 0. Y con eso ya podemos armarnos la famosa tabla de signos. Para armar la tabla de signos, que es lo que viene ahora, te pregunto yo, ¿cuáles son los puntos críticos de esta expresión? Acuérdate, aquí, esta es la parte importante. Bueno, arriba encuentro que el punto crítico es menos 4. ¿Por qué? Porque cuando x vale menos 4, arriba se me anula o se me hace 0. Y acá abajo, mi punto crítico es 4 tercios. Se me simplifica el 3 con el 3 del denominador, me queda 4 y 4 menos 4 es 0. O sea, mis puntos críticos son menos 4 y 4 tercios. Armamos entonces nuestra tabla, ponemos siempre el infinito positivo acá y el infinito negativo acá, y acto seguido ponemos estos puntos críticos acá distribuidos en el orden de la recta real. Probablemente en clases tú no dibujas esta recta como yo la pongo en azul, pero eso es lo que estás tratando de hacer acá arriba. Tú simplemente pones la tabla y los números. Menos 4 acá, 4 tercios acá. Ponemos ahora el x más 4, lo ponemos aquí en la tabla. El 3x menos 4 lo ponemos también. Y listo, tenemos nuestra tabla armada. Ahora, si viste el video anterior, viste un truquito que enseñé, que es que el signo de los factores lineales, siempre que la x esté elevada a 1, siempre va a cambiar en su punto crítico. Por eso voy a señalar aquí los puntos críticos. Si te fijas, el punto crítico de esta x más 4 es menos 4. Y el punto crítico de 3x menos 4 es 4 tercios. Y aquí los marqué. Entonces, yo me pregunto, entre menos infinito y menos 4, ¿este factor va a ser negativo o positivo? Agarremos nuevamente un valor exagerado, menos 1.000.000. Y menos 1.000.000 más 4 sigue siendo negativo. Por lo tanto, ponemos un menos. Y aquí el truquito. Recuerda, si esto es un factor lineal, que siempre debiera ser que cuando armes la tabla, siempre va a cambiar después de su punto crítico el signo. O sea, después de esto son puros más signos positivos. ¿Ok? Así puedes rellenar rápidamente la tabla. Acá hacemos lo mismo. En este caso, agarremos menos 1.000.000, lo reemplazamos 3 por menos 1.000.000, me da menos 3.000.000, menos 4, me da menos 3.000.004, y eso es negativo. El truquito del punto crítico, y va a ser negativo hasta su punto crítico y luego es positivo. Recuerda, cambia siempre de valor en su punto crítico, ya sea de positivo a negativo o de negativo a positivo. Sigamos entonces. Hacemos el análisis de signos. Menos por menos es más. Más por menos es menos. Más por más es más. Y nos queda así. Ahora, ¿para qué hicimos toda esta tabla? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Bueno, para ver qué valores satisfacían esta inecuación o esta proposición. Si es que viste lógica, sabes que esto es una proposición. Es algo que puede ser verdadero o falso. De hecho, toda esta expresión mayor o igual a 0 es verdadera aquí, en estos intervalos, donde es positiva. Y es falsa entre menos 4 y 4 tercios. Por lo tanto, las soluciones están acá. ¿Ok? Y decimos que entre menos infinito y menos 4 es una de las soluciones y la otra es entre 4 tercios
e infinito positivo. Entonces, unimos ambas soluciones, porque puede ser o aquí, y la solución del caso 1 es entre menos infinito y menos 4 unido con 4 tercios, infinito positivo. Cabe destacar que yo no voy a incluir nunca estos valores hasta el final, ¿vale? Ahora, pasamos entonces aquí, mucho ojo con esto, porque teníamos este caso 1 y tenemos la solución acá. Es importante que entiendas que esta solución está supeditada, está condicionada por este caso 1. Es decir, si algo de la solución se sale de este caso 1, está malo. Está malo ese pedazo. O sea, solo es válido lo que respete el caso 1. Porque el caso 1, este intervalo nos hizo tomar ciertas decisiones, como ponerle un menos x menos 1, un menos 2x más 3. Entonces todo lo resolvimos de acuerdo a esas decisiones. Si no la respetamos, entonces está malo. Entonces, ¿qué hacemos? Intersectamos la condición del caso 1 con la condición de la solución. Establezcamos nuestra recta de los reales, desde menos infinito a más infinito, y pongamos los valores. Acá el menos 4 lo ponemos acá. Luego, ¿qué viene? El menos 3 medios lo ponemos acá. Y luego el 4 tercios que lo ponemos acá. Entonces, el caso 1, grafiquémoslo. Va desde el menos 3 medios sin incluir, o sea, con una pelotita vacía, hacia la izquierda, hacia el menos infinito, hacia allá. Y después tenemos este intervalo del menos infinito al menos 4, pero sí incluido. Lo ponemos aquí. Menos 4 hacia el menos infinito. No lo he puesto todavía, pero... Y el 4 tercios acá sin incluir. Lo pongo vacío. Y ahora sí. Del menos 4 tercios hacia el infinito, menos infinito. Y del 4 tercios hacia el más infinito. ¿Dónde se intersecta el caso 1 con la solución morada? Es decir, lo azul con lo morado. Acá. En este pedazo. Por lo tanto, este es el único pedazo que respeta mi caso azul y además es solución. Por lo tanto, esa es la solución del caso 1. La solución del caso 1 entonces es de menos infinito a menos 4. Y así volvamos a nuestro problema y la vamos a guardar acá arriba, del menos infinito al menos 4. ¿Ok? Con eso ya calculamos el caso 1. ¿Qué viene ahora? Caso 2. El caso 2 es del menos 3 medios hasta el 1. Fíjate que yo no estoy incluyendo los puntos críticos. Los voy a considerar siempre al final. ¿Ya? Eso es un poco una opción mía. Tú podrías tal vez el menos 3 medios no incluirlo en el caso 1 e incluirlo acá. Sí, puede ser. Pero a mí me gusta hacerlos al final, ¿ya? Porque marea un poco incluirlo acá, no incluirlos acá, etc. Mejor hacerlo así limpiecito y al final vemos estas excepciones, por así decirlo. Bueno, entonces, ¿qué hacemos ahora? Tomamos un valor dentro de este intervalo, entre el menos 3 medios y el 1, por ejemplo el 0. Voy a tomar el valor 0. Y voy a ver si es que los valores absolutos se activan o no se activan. ¿Ok? Por ejemplo, x menos 1. Yo reemplazo el 0 en x, me queda menos 1. Bueno, voy a poner aquí. Y, como dije, 0 menos 1 es menos 1. ¿El valor absoluto se activa o no se activa? ¿Me cambia el menos 1 a algo? Sí, me lo cambia a 1. Por lo tanto, emulamos o imitamos el valor absoluto con un signo menos afuera. ¿Ok? Vamos con el siguiente valor absoluto. 2x más 3. Reemplaza el mismo 0. Si tú reemplazas el 0, te queda 2 por 0 más 3 y eso es 3. Valor absoluto de 3. ¿Se activa o no se activa? No se activa. Simplemente podemos prescindir del valor absoluto. Es como si no estuviera. Por lo tanto, copiamos el paréntesis igual. Y este signo menos no es nuevo, sino que es de la expresión. ¿Ok? Así es que trabajar en este intervalo
es equivalente a trabajar con esto en vez de valor absoluto. Resolvemos este menos x menos 1 por distributividad. Recuerda, es un menos 1 multiplicando afuera. Por lo tanto, me queda menos x más 1 menos 2x más 3. Ahora, menos, nuevamente distributividad, menos 1 por 2x más 3. Me queda menos 2x y menos 3. ¿Ok? Seguimos simplificando. Esta vez el menos x con menos 2x. No te confundas, no es 2x, es menos 2x. Y eso nos queda menos 3x. Menos 3x más 1 menos 3. Y ahora 1 menos 3 es menos 2. Menos 3x menos 2 dividido 3x menos 4 mayor o igual a 0. Nuevamente aquí yo te dije que había siempre dos situaciones donde calculábamos los puntos críticos. La primera, cuando teníamos que deshacernos de los valores absolutos, y eso ya lo hicimos, y de hecho dejamos acá los puntos críticos, el menos 3 medio y el 1. Y ahora cuando armamos la tabla. La tabla la vamos a armar 3 veces porque tenemos 3 casos. Así es que aquí volvemos a buscar puntos críticos, pero esta vez de la expresión que tenemos aquí. ¿Cuáles son los puntos críticos? En el caso de menos 3x menos 2, su punto crítico es igual a menos 2 tercios. ¿Por qué es negativo? Revísalo. Con eso se hace 0. Y en el caso del denominador de 3x menos 4, el punto crítico es el mismo que en el caso 1, que era 4 tercios. Entonces ponemos los puntos críticos ahí. ¿Qué hacemos ahora? Vamos ahora con nuestra tabla de signos. Nuestra tabla de signos, como siempre, con el menos infinito y el más infinito. Y ahora distribuimos los puntos críticos ahí. En este caso, menos 2 tercios acá y 4 tercios acá. Ponemos nuestros factores, el menos 3x menos 2 y el 3x menos 4 aquí. Como te dije, hay un truco que van a cambiar de signo. Si esto es positivo, después va a cambiar de signo justo en su punto crítico, y lo mismo con este. Y si es negativo también. Entonces yo marco aquí dónde están sus puntos críticos y vamos. Entre menos infinito y menos 2 tercios, esto va a ser positivo o negativo. Veamos. Tomemos menos 1 millón, exageremos. Menos 3 por menos 1 millón es 3 millones positivo. Ojo con eso, porque menos 3 por menos 1 millón es 3 millones positivo. 3 millones menos 2 es 2.999.998. Por lo tanto, eso es positivo. Y como te dije, después de su punto crítico, que está ahí, siempre va a cambiar de signo. O sea, ahora es negativo y negativo. Hacemos lo mismo ahora con el 3x menos 4. Y en este intervalo agarremos el menos 1 millón. 3 por menos 1 millón es menos 3 millones. Y menos 4 es menos 3 millones 4. O sea, es negativo. Y va a cambiar de signo en su punto crítico. O sea, menos y más. Ahora, para el total. Más por menos, menos. Menos por menos, más. Menos por más, menos. Y con eso tenemos entonces los resultados de cuándo esta expresión es positiva. ¿Y cuándo es positiva? Aquí, en este intervalo, entre el menos 2 tercios y el 4 tercios. ¿Ok? Entonces la solución es esa. Menos 2 tercios, 4 tercios. Esa es la solución de esta tabla. Pero recuerda, no se te puede olvidar jamás que es válida esta solución morada siempre y cuando cumpla con las condiciones del caso 2. El caso 2 fue desarrollado única y exclusivamente si es que se respetaba esto. Tomamos el 0 y dijimos, mira, en realidad el valor absoluto lo podemos escribir con un menos, pero esto no es necesario, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que respetar esta condición en azul. Y para eso vamos a intersectar ambas soluciones y las voy a graficar en esta recta. Menos infinito a más infinito. Entonces pongamos los puntos. Menos 3 medios, pongámoslo acá.
¿Qué viene después? El menos 2 tercios. Después viene el 1 y después el 4 tercios. ¿Ok? El menos 3 medios está sin incluir, así es que es una pelotita vacía, transparente. Con el 1 lo mismo, pelotita vacía, transparente. Y el intervalo es entre estos dos valores. El menos 2 tercios va incluido, así es que es pelotita rellena. Y el 4 tercios va sin incluir, por lo tanto es pelotita vacía. Y el intervalo solución es entre estos valores. Te pregunto yo a ti, que estás atentamente mirando el video, ¿cuál es el intervalo de intersección del caso 2 con la solución de la tabla? Donde ambas son válidos. Aquí, entre menos 2 tercios y 1. Por lo tanto, decimos que la solución es de menos 2 tercios, incluyendo pelotita rellena, hasta el 1 sin incluir por la pelotita vacía. Y entonces escribimos la solución acá arriba y ya tenemos la solución del caso 1 y el caso 2. ¿Qué crees que vamos a hacer ahora? Vamos al caso 3. Caso 3, señores. El caso 3 es desde el 1 hasta el infinito. Recuerda que no lo voy a incluir esta vez. No lo voy a incluir. Voy a revisar todos los extremos como el 1 que no estén incluidos al final. Entonces, como igual que hicimos en el caso 1 y 2, vamos a copiar la expresión y vamos a ver si es que los valores absolutos se activan o no se activan. Entonces, x menos 1. Tomemos un número en este intervalo, 1 exagerado. 1.000.000, nuevamente. 1.000.000 menos 1 es 999.999. Y eso es positivo, por lo tanto el valor absoluto no se activa. No es necesario que exista. Y por lo tanto solo ponemos los paréntesis, aunque ni siquiera es necesario en este caso, pero igual los ponemos por un tema de orden. Vamos con el segundo valor absoluto. 2 por 1.000.000 más 3. 2 por 1.000.000 es 2 millones, más 3 es 2.000.003. Tampoco es necesario el valor absoluto y por lo tanto lo obviamos y solo ponemos el paréntesis. Y en este caso sí es necesario porque hay un menos afuera que nos va a cambiar el signo de todo. Si tú no lo pusieras, el menos sería solo del 2 y no me alteraría el 3. Así es que siempre poner paréntesis por regla general. Ahora, como dije, el paréntesis del x menos 1 no es necesario, los sacamos. Y en este caso, menos 2x más 3 sí es necesario y aplicamos distributividad. Recuerda que este menos es igual a un menos 1 acá afuera. Menos 1 por 2x y menos 1 por 3 me da menos 2x menos 3. Por lo tanto me queda así. Juntamos el x menos 2x. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da eso? Da menos x. Menos x y menos 1 menos 3 es menos 4. Por lo tanto, me queda esta expresión así. Nuevamente, puntos críticos. Recuerda, los puntos críticos, te lo digo por tercera vez, se obtienen, se calculan, se buscan la primera vez cuando queremos deshacernos de los valores absolutos. Y eso los pusimos acá, menos 3 medios y el 1. Y en segunda instancia, se buscan cuando queremos armar la tabla de signos, ¿ya? Pero para esta expresión que ya redujimos, no para esta de acá arriba. Entonces, los puntos críticos, el de arriba sería un menos 4, porque menos 4 me da 4, y 4 menos 4 es 0. Y el de abajo sigue siendo el mismo de siempre, 4 tercios. ¿Ok? Eso no va a ocurrir siempre, solo acá porque en este ejercicio no hay valor absoluto abajo, ni hay que... Y esto no se ve alterado por casos ni nada. Nuestra tablita querida de siempre, con el menos infinito más infinito, como ya es costumbre. El menos 4 es el primer punto crítico, lo ponemos aquí. Y el 4 tercios, nuestro segundo punto crítico, lo ponemos acá. Ponemos nuestros factores, menos x menos 4 y 3x menos 4. Tal como ya te vengo diciendo, marcamos más grueso quizás los puntos críticos para rellenar rápidamente la tabla. Recuerda que a partir de ese valor los signos van a cambiar siempre.
siempre y cuando estos sean factores lineales, que debiera ser siempre. Menos x menos 4 en este intervalo, entre el menos infinito y el menos 4. Agarremos un valor como el menos 1.000.000. Menos 1.000.000, eso es 1.000.000 positivo. Menos 4 es positivo, por lo tanto aquí es positivo. Y como dije, a partir de su punto crítico, cambian los signos. Más, menos, menos. Ahora, 3x menos 4. Esto ha sido idéntico en las tres tablas, ¿no? Es negativo acá y va a cambiar de signo en su punto crítico, o sea, menos, menos, más. Hacemos el análisis total. Más por menos, menos. Menos por menos, más. Menos por más, menos. Por lo tanto, ¿cuáles intervalos o cuál intervalo me satisface que sea mayor o igual a 0? Solo este intervalo, entre el menos 4 y el 4 tercios, ¿cierto? Entre el menos 4 y el 4 tercios. Es decir, esa solución. Quiero destacar aquí que tal vez puede ser una buena opción para ti ya en este punto evaluar los puntos, el 4 tercios y el menos 4, evaluarlos aquí y ver si es que funcionan o no. En este caso el menos 4 funciona porque arriba se me hace 0 y 0 sí es mayor o igual a 0. Y el 4 tercios me indetermina abajo, por eso están los paréntesis así. Como te dije en un principio, yo lo voy a hacer al final, pero tú también lo puedes hacer aquí, al finalizar cada tabla. Ahí ya es decisión tuya. Entonces me queda que la solución es menos 4 a 4 tercios, incluyendo el primero, más no incluyendo el segundo. Pero esto tiene sentido si y solo si, siempre y cuando se respete el caso 3, porque el caso 3 fueron condiciones iniciales para desarrollar el problema. Así es que vamos a intersectar ambas soluciones. Trazamos nuestra recta de los números reales y vamos a poner los puntos importantes, en este caso el menos 4, el 1 y el 4 tercios. Grafiquemos el caso 3, el intervalo. Va desde el 1 incluido, sin incluir, va vacío, hasta el infinito positivo. Después el menos 4 incluido, ¿cierto? Hasta el 4 tercios sin incluir, y ese es el intervalo. ¿Dónde se genera la intersección? Aquí, entre el 1 y el 4 tercios. Por lo tanto, la solución del caso 3 es de 1, a 4 tercios. ¿Ok? Y ponemos la solución entonces del caso 3 aquí arriba. Y ahora que ya tenemos la solución de cada uno de los tres casos, vamos a analizar qué hay que hacer. Sabemos que las tres soluciones son válidas, por lo tanto, cada una por sí sola es una solución. Es decir, la solución total va a ser la unión o la agregación o el juntar las tres soluciones. ¿Ok? La palabra clave es unión en este caso. Dentro de un caso había que intersectar, pero una vez que ya tenemos la solución de cada caso, hay que unir. Ahora vamos a revisar bien los extremos. En este caso por ejemplo, el menos 4 ya está incluido, el menos 2 tercios está incluido, pero el 1 no está incluido ni el 4 tercios. Vamos a revisarlos, ¿ok? ¿Y cómo se revisan? Sencillamente evaluando estos valores dentro de la expresión. En este caso voy a revisar el 1. Entonces copio la expresión y voy a evaluar el número 1 como dije. 1 acá donde estaban las x. Y si resuelvo esto, me queda 1 menos 1, 2 por 1 más 3 es 5, 3 por 1 menos 4 es menos 1, y este 1 menos 1 es 0. O sea, 0 menos valor absoluto de 0 menos valor absoluto de 5 dividido en menos 1. Valor absoluto de 0 y valor absoluto de 5 es 0 menos 5, y 0 menos 5 no es más que menos 5. Menos 5 dividido en menos 1 es 5. ¿5 es mayor o igual a 0? Te pregunto yo a ti. ¿Sí o no?
verdadero o falso, como las proposiciones de lógica. Verdadero, es verdadera esta proposición. Por lo tanto, el valor 1, el número 1, sí es parte de la solución. Sí hace que la proposición sea verdadera. Y por lo tanto, vamos a cambiar el signo hacia adentro. ¿Ok? Sí está incluido en la solución. Vamos a hacer lo mismo, pero esta vez con el 4/3. Copiamos la expresión con valor absoluto y vamos a reemplazar el 4/3 en la x. Veamos qué pasa. 4/3 menos 1 menos valor absoluto, etcétera, etcétera. Resolvamos y me queda 1/3 menos valor absoluto de 17/3 dividido en 0. No necesito resolver más. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando divido en 0? Se indefine, se indetermina y por lo tanto esta expresión no es verdadera, sino que es falsa, 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 falsa. Por lo tanto, el 4/3 no puede ser solución de esta inecuación. Y el paréntesis queda abierto. ¿Ok? Y así, cerrando, señoras y señores, cerrando el ejercicio este con valores absolutos, vamos a trazar la recta de los reales. Voy a copiar estos puntos, menos 4 acá, luego el menos 2/3, este de acá, el 1 y el 4/3. Si escribimos esta solución, sabemos que es desde menos 4 incluido hasta el menos infinito. Si copiamos ahora esta, es desde el menos 2/3 incluido hasta el 1 incluido, es decir, todo este pedazo. Y por último, la solución del caso 3 resulta ser desde el 1 incluido, que ya está incluido aquí en el morado, hasta el 4/3 sin incluir, pelotita vacía. Es decir, todo este intervalo. Y tal como te dije antes, la solución va a ser la unión de estos tres colores. Cada vez que lo hicimos en los casos anteriores era la intersección. Ahora, cuando ya tenemos la solución de cada caso, va a ser la unión. Y por lo tanto va a ser todo esto en rojo, la solución final. Es decir, desde el menos infinito al menos 4, unido con el desde el menos 2/3 incluido hasta el 4/3 sin incluir. Esa es la solución de este ejercicio. Espero haya quedado claro. Te recomiendo escribir a este correo si quieres clases, si necesitas resolver dudas, preguntas, consultas, seguirme en Instagram, suscribirte a YouTube para más ejercicios, para resolver problemas así de forma didáctica, por muy complejos que sean. Y te recomiendo que veas las playlists de este canal. Hay muchas sumatorias, números complejos, sucesiones, límites, etcétera, etcétera. Te deseo una buena jornada de estudio y que te vaya bien en la prueba.